Las variaciones repentinas del clima han obligado a las autoridades ambientales a poner al país en alerta. Fuertes olas de calor agravadas por el fenómeno del Niño y cambios de temperatura con vientos y sorpresivas lluvias hacen parte de esta temporada de alertas. ¿Qué sucede y qué medidas adoptar? Vamos a echar lápiz en el tablero Caracol con la directora del IDEAM, Yolanda González. Directora, buenos días. Muy buenos días. Como siempre, un gusto tenerla aquí a esta hora de la mañana en nuestro tablero para explicar lo que está ocurriendo y las alertas, sobre todo para que la gente tome precauciones y evite caer en situaciones complicadas. ¿Qué está pasando en el país con el clima? Bueno, el ministro de Ambiente, el señor presidente, nos preparó desde agosto al país. Decía, viene un fenómeno del Niño, tenemos que prevenir, actuar oportunamente. El IDEAM ha venido monitoreando estos sistemas y tenemos alertas de variedad e intensidad. Empecemos por las alertas, por esto, por las heladas. ¿Qué es lo que sucede? El altiplano cundiboyacense y en sectores de Antioquia, al tener días muy soleados, vientos en calma, alta radiación solar, en las madrugadas hay una inversión de temperatura y podemos pasar de 22 grados en el altiplano a menos 4 grados en las madrugadas. Cuando hace mucho sol, durante el día, en las tardes específicamente, eso hace prever que en la mañana, en la madrugada, se vengan las heladas. Sí, no tenemos nubes que nos concentren la humedad y se nos va en la noche y en la madrugada se nos va todo el calor que se concentró en el día y en la madrugada este calor se pierde y la vegetación se le invierte la temperatura y se congela. Hay alerta roja precisamente por heladas en el departamento de Boyacá, en Sogamoso, Duitama, Paipa, Saboyá y Toca. Vamos a hablar precisamente de ese tema con Jairo Niño, nuestro corresponsal a esta hora en el departamento de Boyacá. ¿Dónde está Jairo y qué sucede en esa región? Hola Juan Diego, buenos días. Yo me encuentro en el Alto del Sote, en el municipio de Cómbita, en el departamento de Boyacá. Este es uno de los puntos más afectados por el tema de heladas y precisamente el sector que se ha visto más perjudicado por esta situación es el sector ganadero, quien han manifestado que debido a esta situación su producción de leche ha bajado entre un 50 y 70%, disminución que se refleja precisamente en los litros de leche que recogen todos los días. Y para hablar del tema nos encontramos con uno de esos productores de leche de esta región. Don Javier, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. El panorama en ese momento con el tema de las heladas, ¿cuánta leche recogían ustedes antes y en ese momento cuánta están recogiendo? Antes se recogían 330, 350 y ahorita lo que están dando son 200, 230, 240 de ahí. Se ha bajado mucho la producción. Ustedes dicen que definitivamente esta situación se registra por el tema de los pastos, las heladas. ¿Cómo es ese tema de las temperaturas acá? Acá en la noche hace un frío muy terrible. Y en el día una calor tremenda. Se están acabando los pastos, dicen ustedes. Sí, no hay pasto, y aquí ya no hay pasto, mire, como ustedes mismos se pueden dar cuenta, esos pastos están todos secos, ya se han muerto todos. Muchas gracias, don Javier. Es que precisamente, Juan Diego, le cuento que el día de hoy nuevamente se registró una helada aquí en esta zona del departamento de Boyacá. Y les voy a mostrar rápidamente a ustedes cómo están los pastos en esta región. Así están amaneciendo los pastos acá en el departamento de Boyacá, más exactamente en el centro de esta zona del país. Esta situación, sumado al sol que comienza a salir en este momento, es lo que dicen los campesinos, genera que el pasto se queme y no tienen cómo darle alimento a su ganado. Esta es la información desde el departamento de Boyacá. Jairo Niño, Noticias Caracol. Muy gráfico el ejemplo que nos ha dado Jairo al frotar los guantes de lana en el pasto y se ve el frío, ¿no? Directora, ¿esto ocurre cada año? ¿Se ha agravado la situación? Bueno, tenemos unos escenarios de cambio climático que nos traen fenómenos extremos, ¿no? Entonces, cuando tenemos condiciones críticas de sequía, altas temperaturas, se hace que esto se acentúe un poco más. En estos momentos, en el altiplano de Boyacá y Cundinamarca, antes teníamos algunos eventos de -1 grado, -2. En Berlín, en la zona de Páramo, en Santander, alcanzamos a -8 grados. Es decir, es mucho más fuerte y los impactos pues son más dramáticos. Hay unos fenómenos claramente de origen natural, por lo que usted mencionaba, en nuestras condiciones tropicales de clima, pero también hay otras por manos del hombre, muchas veces con fines criminales, que han agravado la situación. Bueno, tenemos una cultura de uso del fuego inadecuado. No necesariamente quemar la tierra para que el cultivo sea productivo es real, eso es mentira. A medida que quemamos los suelos para que el cultivo sea mejor, lo que estamos es degradando los suelos y dándole muerte al suelo. Por eso la quema nunca es recomendable, no es aconsejable y además si solo está quemando una sola de cultivo, se le va al bosque y se le va al bosque y acaba con la biodiversidad y se le puede ir. Además que es un delito,
evidentemente puede llevar a muchos de estos responsables a la cárcel. ¿Qué significa una alerta roja, por ejemplo, en todas estas zonas? Bueno, la alerta roja es la máxima. Vamos de amarillo como un semáforo, amarillo, naranja y roja. Tomar acciones. Alerta roja es cuando el fenómeno está, la amenaza es presente y puede persistir y se deben tomar acciones. Hay alerta naranja también por heladas en municipios distintos a los ya mencionados, en Boyacá, también en Cundinamarca, Santander, norte de Santander y Antioquia. ¿Qué es alerta naranja? Prepárese porque puede venir más adelante una amenaza más significativa, es decir, ya empiezan a bajar las temperaturas en esos altiplanos, en sectores de Santa Rosa, en la zona lechera, de Antioquia, y a medida que se vaya secando el sur es posible que se nos pueda empezar a presentar en sectores de Nariño, pero no todo Nariño porque ya también está lloviendo. Sí, es que eso es lo que sucede, ¿no? En algunas zonas llueve, hay crecientes súbitas o amenaza de crecientes súbitas, pero en otras zonas muy cercanas ocurre lo contrario, temperaturas muy altas. Así es, somos un país tropical, debemos prepararnos ante todos los eventos. Hemos tenido incendios, heladas, sequías, desabastecimientos, bajos niveles de los ríos, pero también ha llovido en las últimas horas y en estos suelos que venían tan secos con un aguacero rápido, fácilmente podemos pasar a una alerta naranja de deslizamientos y lo mismo con los ríos decrecientes. En todos estos departamentos, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, norte de Santander y Tolima, hay alerta por amenazas de incendios. Así es, La Guajira lleva más de 30 días sin llover en sectores de Sucre, en sectores de Magdalena, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, especial atención al Parque Nacional de la Sierra Nevada de Santa Marta, sectores del norte de Cesar, hacia el oriente, en sectores de Santander y norte de Santander, también está un poco seco, y el Valle Interandino en Tolima también. Hay alertas también hidrológicas, bajos niveles de ríos y crecientes súbitas, alerta amarilla en este caso en el Valle del Cauca y en el eje cafetero. Sí, llovió fuertemente con 30 a 40 milímetros. Como la cuenca está muy deforestada, rápidamente los ríos crecen y nos pueden generar crecientes súbitas. ¿Por qué? Porque los árboles que estaban a la orilla de los ríos ya no están para menguar estas crecidas. ¿Esto se puede contrarrestar? ¿Cómo prevenir que ocurran o se agraven este tipo de situaciones? Bueno, es el tema de recuperar las márgenes de los ríos para que los ríos tengan cómo menguar el agua y también proteger los humedales y las ciénagas. Son los que bombean, recogen el agua cuando el río crece o cuando el río está muy bajito, le devuelven agua para que el río siga vivo. Claro, pero vemos que en muchos de estos casos los bajos niveles de los ríos se deben a que se han desviado ríos. Es decir, la mano del hombre allí ha afectado la naturaleza. Sí, de nada sirve desviar los ríos. El agua tiene memoria y el río siempre va a buscar su camino. También está el hecho de que en los ríos nos movemos por los ríos. En Colombia no nos movemos solo por el aire, por la tierra, sino también nos desplazamos por los ríos. Muchas comunidades navegan por los ríos para desplazarse a las ciudades. Presentamos el caso de un municipio en Murindó donde el río está convertido en un riachuelo. Esto, entre otras cosas, porque se ha desviado, generando ese impacto en la comunidad. Así es, tenemos impactos muy significativos en las zonas que tradicionalmente para Colombia eran muy lluviosas, con alta pluviosidad. El ecosistema ha variado muchísimo, afectando esto de los ríos también. Por una parte, cuando llueve mucho y si los hemos cambiado, se erosionan. Y cuando están muy secos y los hemos sedimentado, pues va desapareciendo el hilo del agua. Claro, es decir, no se deberían desviar los ríos. Yo sé que esto es polémico porque en muchos, digamos, momentos se ha dicho por expertos y también por compañías que tienen algún tipo de interés en explotar minas de oro, en fin, de diferentes minerales, dicen que desviar ríos, si se hace técnicamente, está bien hecho. Bueno, eso es un equilibrio. Uno estudia la naturaleza, la ciencia está para estudiarla, para equilibrarla y para modelarla, pero también para tener en cuenta que los cambios climáticos y los impactos de variabilidad climática deberían estar asociados a estos estudios. ¿Qué es la alerta amarilla, por ejemplo, en esta zona del Valle del Cauca y el eje cafetero? Empiece a prepararse, observe que algo está pasando. Empiece a prepararse, monitoree, porque más adelante puede tener más vigilancia algún fenómeno que pueda darse. Entonces tenemos acá en el eje cafetero algunas lluvias. La humedad nos llegó hace 2 días por el Océano Pacífico y por el sur, la Amazonia. Los vientos aflojaron un poquito, nos menguaron un poco el tema de las temperaturas, pero recordemos que en fenómeno del Niño, el agua que se sale de unos sectores tiene que llegar a otros. En Sudamérica llueve más, en Brasil, en Ecuador, en Perú y en Colombia se seca. Pero al sur de Colombia, en Putumayo, en Amazonas, en Nariño, nos llueve un poco más de lo normal, así tengamos fenómeno del Niño. Claro, veíamos aquí que, por ejemplo, hay alerta naranja por el bajo nivel del río Magdalena,
especialmente que en Barrancabermeja. Sí, en Barrancabermeja, el transecto que va de Barrancabermeja a Gamarra, o sea, la cuenca media-baja del río Magdalena, ha descendido dramáticamente los niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los ríos y quebradas, que son sus afluentes, ya no tienen suficiente agua que le llegue al río Magdalena y lo mantenga con niveles adecuados para la navegabilidad. Sí, pues numeral por el clima yo es el tema que por supuesto hemos planteado en las redes sociales. Usted puede participar como lo están haciendo a esta hora muchos televidentes. Por ejemplo, veamos lo que nos consulta Óscar Mauricio Dulce. Dice, nos estamos congelando en Duitama, es terrible el frío, pobres campesinos, pues pierden sus cosechas. Nosotros con sacos nos protegemos, pero ellos no. Y lo mismo sucede con sus cultivos, ¿no? Sí. Es como la advertencia que hace esta persona. Sí, mire, los campesinos deben estar muy atentos a que en ese afán de aumentar esa franja grande del cultivo, se nos fueron los árboles. Necesitamos que alrededor de los cultivos tengan cercas vivas, que manejen los cultivos con sistemas agroforestales que le permitan que en estos cambios dramáticos de temperaturas o de lluvias estén un poquito más resilientes a estos impactos, es decir, abriguen los cultivos con cercas vivas. También afecta no solo las heladas a las verduras, las hortalizas, a los pastos, sino también a los frutales cuando estas temperaturas descienden considerablemente. Entonces, la recomendación es que siempre que vengan estos fenómenos con previa anterioridad, estén restaurando las zonas, las cercas vivas, los ganaderos. Se nos han olvidado esas zonas que tenían los ganaderos de los abrevaderos de agua, donde tenía el ganado para protegerse del sol, porque ellos también hay que protegerlos del sol, y también las cercas vivas para el sombrío, para el ganado. Sí, ¿por qué si se tienen identificados muchos de los problemas? Por ejemplo, la deforestación, el desvío de ríos, en fin, todas estas cosas que afectan el orden natural de la naturaleza, pues no se hace nada. Bueno, se hace, lo que tenemos que hacer es la comunidad, tener la conciencia de que los fenómenos seguirán viniendo y que debemos tener acciones diarias de sembrar un árbol, de restaurar el suelo, de hacer un manejo adecuado de los suelos. Es en la formación, desde el niño en la escuela, qué bien que tuviese campañas de reforestación, qué bien que tuviese viveros en las escuelas, qué bien que tuviesen muchas más acciones del diario vivir en estar cuidando los ríos, los humedales y todo lo que es manejo adecuado de suelos. Eso está bien, pero también la conciencia ciudadana, naturalmente, alrededor del medio ambiente, pero más efectividad de las autoridades para combatir el crimen que hay detrás, por ejemplo, de la explotación minera ilegal y todos esos otros fenómenos. Sí, es un equilibrio entre el uso adecuado del suelo. Todos necesitamos del aire, necesitamos del agua, necesitamos del bosque, necesitamos del suelo. Es un uso adecuado que permita hacer un uso sostenible de los recursos porque necesitamos sobrevivir con todos estos elementos, pero mantenerlos para las generaciones futuras. Veamos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Aquí está lo que Miss Tago dice: sembramos árboles, cuidemos el agua, no arrojemos basuras a las calles, desconectemos los aparatos electrónicos que no estemos usando, no al fracking, conciencia ambiental, por favor, advierte esta televidente. Sí, es como un complemento, ¿no? Cuidar el agua, tanto en cantidad y calidad. Las basuras, el viento se lleva las basuras por todos lados. La basura termina en el río, colmatándolo y sedimentándolo. La basura termina en el océano, termina en la playa, termina cambiando los patrones del clima. Lo que pasa acá en la zona continental depende de lo que pasa en el océano. Y en el océano tenemos muchos volúmenes de basura que hemos generado. Más que recoger basura, tenemos que pensar en no generar tanta basura. Nos enorgullecíamos de ser prácticamente en Colombia uno de los pulmones del planeta. ¿Seguimos siéndolo o no? Por supuesto, somos la Amazonia, somos trópicos, son muy pocos países los que están en el trópico. Recordemos cuando estudiamos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, tenemos una megadiversidad de climas y de ecosistemas y de biodiversidad, de aves, de especies naturales. Por lo tanto, acá siempre tenemos alimentos diversos, siempre tenemos esa sostenibilidad para el planeta, no solo para nosotros. Tenemos la Amazonia que hay que cuidar, tenemos los bosques del Pacífico que hay que cuidar, tenemos las sabanas inundadas de la Orinoquia que también hay que cuidar, así como los bosques secos de la Guajira o de la región Caribe. Claro, la temperatura
¿Cómo se va a comportar estos días, por ejemplo, en Bogotá y en otras regiones? Bueno, tenemos humedad que está ingresando, aún se mantiene. Al calentarse en la mañana, en la tarde se nos pueden generar unos aguaceros, unos chubascos e incluso unas granizadas como hemos tenido en los últimos 2 días. Entonces, vamos a estar muy atentos porque si bien en la mañana hace calor, en la tarde puede estar lloviendo. Hacia el jueves o viernes puede bajar nuevamente la nubosidad, los vientos aumentar y volvernos a dar en gran parte del norte y el oriente del país otra vez altas temperaturas del aire. Hay que protegerse del sol. Sí, la radiación es muy fuerte, así no estemos acostumbrados. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a tener sol y lluvias, pero cuando tenemos muchas horas de sol, 4, 5, 6 horas, sin nubes, la radiación es mucho más considerable y afecta tanto a la piel. Y también el tema de la hidratación, ¿no? En climas cálidos y templados, los abuelos y los niños no aguantan estas temperaturas. Los niveles de los embalses de agua que garantizan pues, el servicio de energía eléctrica en todo el país, ¿están bien? Sí, el señor presidente, el señor ministro de Ambiente y la señora ministra de Minas han venido trabajando con todos los sectores, el sector hidroeléctrico, desde mucho antes, desde agosto, en preparar al país para acumular agua y para atender esta emergencia. Bueno, ahí está, es Yolanda González, la directora del IDEANA, a esta hora de la mañana, echando lápiz en el tablero Caracol y, por supuesto, informando al país las medidas que hay que adoptar para evitar caer en emergencias que puedan ocasionar tragedias en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.